Señor, te damos gracias, mi Señor, esta noche. Y Padre mío, así como dice este canto, oh Padre mío, todo a Cristo nosotros le entregamos, Señor. Oh Padre mío, esta noche nosotros nos rendimos a Él. Esta noche, Padre, nosotros queremos serle fiel a Jesús. A Él y solamente a Él, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestro caminar en este mundo. Oh Padre Celestial, remueve de en medio toda distracción, toda treta y maquinación del diablo, Padre Celestial, destrúyela y échala por tierra. Y oh Padre Celestial, sobre todas las cosas, mi Dios, dadnos la mente de Cristo. Padre mío, queremos ser más como Él. Queremos, mi Dios, cada día hablar como Él habla. Oh, mi Dios, comportarnos como Él se comportó aquí en esta tierra y hacer, Padre mío, sobre todas las cosas la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Padre. Ahora en tu palabra, enséñanos en ella y a través de ella. Y oh Padre mío, háblanos esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a estar tocando el tema La victoria es de Dios en 2 de Samuel capítulo 18 de los versículos 1 al 33. La victoria es de Dios. En el capítulo 17 pudimos ver la mano de Dios cómo confundió el consejo de Ahitofel. Y no solamente confundió el consejo de Ahitofel, sino que miramos también en el capítulo 17 que Ahitofel se quitó la vida, porque su consejo no fue escuchado. Cuando vemos la mano de Dios, hermanos, trabajar en el corazón del hombre, le da al hombre dos opciones. Una es arrepiéntete de tus pecados, y la otra es, si deseas hacer tu voluntad, adelante. Adelante. No me voy a interponer. Porque Dios es todo un caballero. No se forza en nadie. En nadie. A nadie le tuerce el brazo para que le ame, para que le siga o para que haga su voluntad. Ese es nuestro Dios. Es el Dios al cual nosotros servimos. Ahora, Dios ha hecho todo, absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Así es de que al final del día, hermanos, cuando llegue el día en el cual comparezcamos ante Dios, no podemos decir al Señor, Señor, no sabía de ti. Señor, no conocía de ti. Porque si nosotros llegásemos a decir tal cosa, hay mucho que nos puede enseñar a nosotros que estamos completamente equivocados. Y por ello es que podemos ver en el hecho, podemos ver en la vida de Absalón, que Absalón tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Honrar a su padre, como nos dice la Escritura, y no solamente eso, sino obedecer a Dios sobre todas las cosas. Obedecer a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Por ello es que para nosotros es muy importante entender que nuestra relación con Dios es mucho mejor que la fama que podamos obtener en este mundo. Es mucho mejor que un título, es mucho mejor que todo el dinero del mundo. Es mucho mejor tener a Dios en nuestro corazón. Así es de que, hermanos, por ello es que tenemos que entender el capítulo que vamos a estudiar esta noche, porque aquí esta noche vamos a mirar la definición entre la discordia que se levantó entre Absalón y David. Más que nada entre Absalón en contra de su padre. Y vamos a ver cómo Dios obra en este asunto, y vamos a ver cómo Dios da la victoria a David y a sus hombres. El primer punto de esta noche, como tenemos 33 versículos, no puedo dar tanta introducción. El primer punto de esta noche es el que es la muerte de Absalón. Es el primer punto que vamos a mirar esta noche. Y vamos a comenzar con el versículo 1, donde nos dice: después pasó revista al pueblo que tenía, o sea, David pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas,
Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, aunque la mitad de nosotros muera. No harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Lo que vemos en estos versículos es las estrategias de un general. Las estrategias de un general. Podemos ver a David organizando su pueblo, organizando su ejército. Podemos ver a David acá en esa porción de la escritura haciendo exactamente lo que él sabía hacer mejor: pelear. Y organizando a los hombres para poder dar una pelea efectiva. Para poder dar una pelea efectiva. La escritura nos dice a nosotros, hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. Nuestro enemigo, nuestro adversario es el diablo. Es lo que nos dice la escritura. Y nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es un gran estratega. Es un ser que conoce perfectamente tus debilidades, conoce perfectamente mis debilidades, conoce perfectamente qué poner enfrente de ti para hacerte caer y conoce perfectamente qué decir para hacerte enojar. Ese es el diablo, ese es nuestro enemigo, nuestro adversario. Y como nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, sabe cómo hacernos caer, a nosotros, hermanos, se nos han dado las armas. ¿Para qué? Para pelear. Se nos ha dado a nosotros la capacidad para de igual manera poder nosotros también hacer un plan de batalla. Formar un plan de batalla. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. Entonces, si a nosotros se nos dice que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, quiere decir que para poder pelear en contra de nuestro adversario, el diablo, tenemos que estar equipados. Y si no estamos equipados, hermanos, vamos a ser presa fácil para él, porque él es un gran guerrero. ¿Ok? Es un gran guerrero. Ha estado peleando por miles de años. Ha derrotado a millones de seres humanos. Millones de seres humanos. Podemos ver que derrotó aproximadamente 1 trillón de seres humanos antes de la destrucción del diluvio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el corazón del hombre había ¿qué? Maldad de continuo. Lo que quiere decir es que ellos se hicieron ¿qué? Aliados de estos hombres o aliados de estos seres angelicales. Por ello es que podemos ver a quién, podemos ver a David. Podemos ver a David preparando su ejército, dividiendo su ejército, dándole los hombres más valientes a Joab, dándole los hombres más valientes a Abisaí y dándole hombres de valor a Itaí. Cada uno de ellos fue puesto bajo el comando adecuado o el comando en el cual él podía trabajar y podía servir. Por ello es que cuando nosotros, hermanos, nos enfrentamos contra nuestro adversario, tenemos que saber qué porciones de la escritura usar para proteger nuestras mentes. Proteger nuestras mentes. Número 1, cuando los ataques vienen a nuestra mente, ¿de dónde proceden?
¿Por qué vinieron? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que tenemos delante nuestro? ¿Qué es lo que nos puede hacer caer a nosotros en ese momento? Inmediatamente reconocer el problema y decir, Señor, este ataque no proviene de ti. Este ataque viene del fondo del infierno. Viene en contra mía, Señor. Por ello es que me pongo bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Cristo Jesús, y en este momento pido tu protección. ¿Por qué? Porque tenemos que acudir a las armas que Dios nos ha dado para pelear en contra de nuestro adversario, el diablo. Y eso es lo que está haciendo David acá en esa porción de la Escritura. Y después de que él organizó el pueblo, le dice él al pueblo, hey, yo voy a ir a pelear juntamente con ustedes. Voy a ir a pelear juntamente con ustedes. Pero el pueblo rechazó la oferta. ¿Por qué el pueblo rechazó la oferta, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es que ellos no quisieron que él saliera a pelear con ellos? Número uno, ellos mismos le dicen a David, tu vida es mucho más valiosa que la nuestra. O sea, tu vida es mucho más valiosa con la nuestra. Necesitamos un hombre que pueda calcular la situación. Un hombre que pueda mirar el contraataque del enemigo y sepa exactamente cómo reorganizar el ejército para hacer un contraataque. Eso es lo que ellos necesitaban. Y David en el campo, en el medio de la batalla, él no podía organizar los ejércitos. Por ello le dicen a él, eres de más valor en la ciudad, porque desde la ciudad tú nos puedes indicar qué es lo que tenemos que hacer. Podemos ver que estos hombres, cuando le dijeron a David, cuando David les dijo a ellos, yo quiero ir con vosotros, y ellos le dijeron, no queremos que vengas con nosotros. Lo que me lleva a mí inmediatamente ¿a dónde? Me lleva a mí a Mateo 28, donde Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús dice, si tú me invitas a mí a entrar en tu corazón, automáticamente voy a pelear contigo y por ti. Y te prometo dar la victoria. Te prometo dar la victoria. Dice, nunca os dejaré, nunca os desampararé. Es lo que nos dice el Señor. Todas las cosas me son dadas arriba en el cielo y abajo en la tierra. Dice Jesús, todas las cosas. En otras palabras, tú necesitas armas, tú necesitas cómo pelear. Pues aquí estoy yo para darte todo lo que te hace falta para que puedas lidiar la batalla. Y eso es lo que estos hombres necesitaban. Estos hombres necesitaban a alguien que les diese a ellos apoyo desde adentro de la ciudad. Y nosotros necesitamos a alguien que nos dé apoyo a nosotros desde el corazón, hermanos. Desde el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón, hermanos, eso es donde guardamos todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver ¿qué? Tenemos que ver que cuando David estaba en la ciudad era un hombre efectivo. ¿Por qué? Porque él de ahí podía ayudar al ejército a cómo pelear contra el enemigo. Y nosotros sabemos que mientras Jesús esté en nuestro corazón y sea Señor de nuestra vida, Él también nos va a dar a nosotros la manera de cómo pelear contra nuestro enemigo. No nos olvidemos, hermanos, de ese principio. Es muy importante para nosotros. En el versículo 5 nos dice la Escritura, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Qué interesante, ¿no? Y la verdad que más adelante vamos a mirar la razón por la cual David pidió esto acerca de su hijo Absalón. En el versículo 14 nos va a dar a nosotros la respuesta respecto a esta petición de ¿quién? A esta petición de David. Por el hecho de que David, aunque no fue un buen padre, está acá está representando un personaje muy importante para nosotros, que es a Jesús. Porque aun cuando hemos nosotros
vivido de una manera vil, hemos sido lo más bajo de este mundo y no hemos sido las personas las cuales Dios nos llama a ser, Él aún en esas condiciones nos ama y está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y por el amor de Dios y el amor que Dios nos tiene a nosotros, hermanos, Él está dispuesto a hacer hasta lo imposible para que nosotros reconozcamos que en Él está el perdón y que en Él está la vida. Así es que más adelante, hermanos, vamos a darle la respuesta a este versículo, donde David específicamente les dice a ellos: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Benignamente. Versículo 6. Dice: salió pues el pueblo del campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Qué vemos acá? Que salen a pelear. Salen a pelear. Si nosotros fuésemos en esos momentos a hacer una búsqueda profunda respecto a las cosas sobrenaturales que Dios usa para pelear en contra de los enemigos de su pueblo, nos encontraríamos con que Dios ha usado agua, Dios ha usado fuego, Dios ha usado hielo, Dios ha usado el mismo bosque, los mismos árboles, Dios ha usado infinidades de eventos sobrenaturales imposibles para el hombre, para salvar ¿a quién? Para salvar a su pueblo. Ahora, acá vemos algo que es muy importante. Y es algo en lo cual, a través de lo cual, y de la manera en la que lo vemos acá, vemos cómo Dios, hablando al corazón de David, le fijó a él exactamente dónde es que tenía que librar la batalla. Lo llevó a que librasen la batalla, o sea, que pelearan ellos en el bosque de Efraín. O sea, ese lugar es una área montañosa. Y hay montañas y valles. Y había mucho monte, mucho bosque. ¿Por qué es que David no optó por hacer o pelear contra los israelitas en una área plana? Porque eran demasiados los israelitas. Y eran muy pocos a comparación con los soldados de David. Pero los soldados de David habían peleado con David por mucho tiempo. Por lo tanto, conocían la batalla y sabían en qué terreno ellos podían obtener la victoria en medio de tumultos o ejércitos mayores a los de ellos. Y vemos acá que estratégicamente pelean en este lugar. Y nos dice acá que cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Pero más que nada, dice acá que fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Por qué nos dice que fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada? Por el hecho de que, pongámoslo así, ¿no? Los que andaban a caballo o los que andaban a pie, ¿qué es lo que hacían? Corrían, ¿no? El caballo va corriendo y mientras el caballo va corriendo muchas veces pierdes el control del caballo y el caballo te mete entre los árboles, entre los arbustos. He estado ahí y me ha pasado a mí personalmente, donde el caballo se desboca y mientras el caballo va corriendo entre los árboles, el caballo lo único que está haciendo es viendo la manera de no estrellarse contra un árbol y él va sacando las vueltas. Pero tú, que vas arriba del caballo, no tienes control del caballo. En una de esas vueltas, o te zafas o te quedas colgado en un arbusto. A mí me han pasado las dos cosas. Me he zafado y he caído al piso. Y me he quedado colgando de un árbol. Por ello me puedo relacionar perfectamente con este versículo. Puedo ver exactamente lo que está pasando aquí en esta porción de la Escritura. ¿Por qué razón? Por el hecho de que todos los animales o los caballos, de todo lo que tenían ellos, se desbocó entre los árboles. Y al huir ellos, se quedaron ellos entre
colgados entre los arbustos, en el mismo bosque. Dirás tú, bueno, qué casualidad, ¿no? Qué buen plan el de David para pelear en contra de sus enemigos. Pero no le quitemos el crédito a Dios. No le quitemos el crédito a Dios. Porque en Dios está la victoria. Dios es el que libra nuestras batallas. Jehová de los ejércitos es nuestro defensor. Jehová de los ejércitos es el que pelea por nosotros. Y lo podemos ver acá en la vida de estos hombres, y podemos ver cómo Dios obró en ellos y a través de ellos de una manera milagrosa, derrotando en ese día al pueblo de Israel. En el versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, dice, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10,000 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1,000 siclos de plata, ¿no extendería yo mi mano contra el hijo del rey? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Vemos acá cómo Absalón se encontró con sus enemigos. Se encontró con sus enemigos. Hermanos, la gloria de Absalón era ¿qué? Era su cabello. Era su orgullo. Era la gloria de él. Y cuando este hombre va huyendo del ejército de los siervos de David, se le enreda el cabello en una encina y queda colgado entre cielo y tierra. Quiere decir que a este hombre lo detuvo ¿qué? Su orgullo, su pelo. Fue lo que lo detuvo a él. Lo que vemos acá es lo siguiente. Muchas veces nosotros somos buenos para hacer algo. Hay hermanas que son excelentes cocineras y se sienten orgullosas de eso. Hay hermanos que son excelentes electricistas y se sienten orgullosos de ser un excelente electricista. Hay hermanos que son ingenieros y se sienten orgullosos de ser ingenieros. ¿Sí o no? Entonces, cuando esa persona deja que lo que ellos hacen bien, lo que ellos desarrollan a la perfección, tome control de sus vidas, quiere decir que lo que controla sus vidas es eso. Lo que ellos son buenos para hacer, o lo que ellos tienen, o lo que ellos poseen. El orgullo de Absalón era su cabellera. Era su cabellera. En 2 de Samuel 14, 25 y 26 nos dice que era la gloria de ¿quién? Era la gloria de Absalón. Y como su cabellera era su gloria, entonces lo que nosotros podemos ver acá es el hecho de que su misma gloria ahora en estos momentos se le está convirtiendo a él en una gran prueba. Una gran prueba. Así es de que, ¿qué entendemos al respecto? Lo que entendemos al respecto es lo siguiente. Absalón colgando desde ese árbol,
Llegó a un momento en el cual él llegó a donde tuvo un encuentro personal, digamos, con la muerte. Porque estaban los soldados de David alrededor de él. Ya le habían identificado. Ya sabían quién era él. Mas ninguno de ellos se había atrevido a tocarle a él. ¿Por qué razón, hermanos? Porque David le dijo al pueblo, no le toquen. O sea, no le maten. Derrótenle, pero no le maten. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Absalón se constituyó enemigo de David. Y Absalón, la única salida que Absalón tenía era morir o quitarle la vida a su padre. Era la única salida que había para él. No tenía otra salida. El hecho de que si él moría, entonces su padre obtenía la victoria. Pero si él llegaba a alcanzar a su padre, entonces él hubiese obtenido la victoria. Y en estos momentos, él, atrapado de su pelo sobre la encina y colgando entre cielo y tierra, está en una situación en la cual este hombre ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Así es de que podemos ver la reacción de Absalón, la reacción de Joab cuando se le dio la noticia. ¿Por qué Joab actuó de esa manera? ¿Por qué Joab no respetó la voluntad de David? ¿Por qué no la respetó? Porque Joab era un hombre de guerra. Y los hombres de guerra eliminan a sus enemigos. Porque saben ellos, dejar a uno de sus enemigos con vida significa que ese enemigo va a venir en contra de tu vida y te va a quitar a ti la vida. Y eso es exactamente lo que tenían en mente. Por ello es que le pregunta al joven, ¿por qué no le quitaste la vida? ¿Qué tú no sabes, no entiendes tú? Todo buena la cena, Kiko. ¿Qué tú no sabes, no entiendes tú? Que si ese hombre, ¿ok? Lo dejas con vida y vuelve a tomar, ¿ok? Vuelve a tomar poder, va a atentar contra tu vida. ¿No sabes eso? Es lo que le está diciendo Joab. Si no eliminas a tu enemigo, tu enemigo te va a eliminar a ti. Esa es la estrategia de guerra. Esa es la forma en la cual los generales miran el conflicto. Y en el versículo 14 dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Estaba aún vivo en el medio de la encina. Qué irónico, ¿no? ¿Por qué, dirás tú? Porque la Escritura nos dice en el libro de 2 de Samuel capítulo 15 versículo 6 que Absalón robaba el corazón de todos los israelitas. Absalón dice de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Y qué vemos acá? Lo que vemos acá es que terminó ¿quién? Terminó Absalón con 3 dardos. ¿En dónde? En el corazón. O sea, podemos ver claramente la mano de Dios. Aquel que una vez dijo, hey, ¿sabes qué? Si ustedes vienen a mí, yo os haré juicio. Ahora vemos que el juicio de él fue su muerte. Versículo 15, escuchen. En el versículo 15, y 10 jóvenes, escuderos de Joab, rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle.
Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. 10 jóvenes escuderos de Joab le rodearon y le acabaron de matar. Qué interesante, ¿no? Por el hecho de que Absalón en la ciudad de Jerusalén violó a ¿cuántas de las concubinas de David? 10. A 10. Violó a 10 de las concubinas de David. Y podemos ver acá que exactamente la misma atrocidad que este hombre hizo se le torna a él. Él violó 10 vírgenes en la ciudad de Jerusalén a la luz del pueblo. Y ahora 10 jóvenes vienen, lo rodean y le acaban de matar. O sea, le dan el golpe de juicio, el tiro de juicio, ¿no? Lo terminan, acaban con él. Pero dice que tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Un gran montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Joab quería asegurarse de que el cuerpo de Absalón no fuera conmemorado como inspiración para otros seguidores o futuros rebeldes. Por ello es que lo enterró y le llenó, hizo un gran montón de piedras sobre su cuerpo. Y después todo Israel regresó a sus tiendas porque habían sido derrotados. Pero en el versículo 18 dice: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta el día de hoy. Ahora, esta columna, la cual nos habla la Escritura a nosotros, era como un baluarte, ¿no? Algo para decir, esto fue lo que yo hice, y aquí estuve yo, y aquí puse yo mi nombre. Cuando Cristóbal Colón conquistó las Américas, o vino a las Américas, ¿no? En todo lugar donde él llegó dejó su nombre. Y todos los que después regresaron a las Américas, al llegar a las Américas, miraron el nombre de Cristóbal Colón, que ya Cristóbal Colón había estado en esta parte del mundo. Por ello, Absalón quería dejar exactamente lo mismo. Quería dejar su marca. Donde él había estado. Ahora nos dice acá que él lo hizo con el propósito de ¿qué? Con el propósito de conservar memoria para su nombre, ¿no? Dicen: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Lo cual no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque la misma Escritura nos dice en 2 de Samuel 14, 27, que le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. O sea, sí tenía hijos, pero no miraba a sus hijos como sus sucesores. ¿Por qué razón? Porque no seguían las locuras de su padre. Su padre se había rebelado totalmente contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios. Se había rebelado totalmente contra su padre David. Y sus hijos no siguieron los pasos de su padre. Aún recuerdo que cuando yo era joven, yo quería ser como mi papá. Era amansador de caballos.
muy bueno en lo que hacía, muy trabajador, y quería seguir sus pasos. Quería ser como él era. A medida que fue pasando el tiempo y le fui conociendo más, entendí quién él era y llegué al conocimiento de realmente quién él era. Dije a Dios, gracias por haberme sacado de ese camino, porque yo no me hubiera gustado ser como él era. Conocí muchas cosas que al final del día me abrieron los ojos. Que si yo hubiera sido como él, no estuviera yo delante de ustedes esta noche enseñando la palabra de Dios. Estuviera perdido en el mundo, ahogado en alcohol, por ahí tirado en una esquina. No que mi padre fue un borracho ni nada de eso, ¿verdad? Pero su estilo de vida es muy diferente al estilo de vida que Dios me ha dado, al estilo de vida que Dios me ha enseñado, al estilo de vida que Dios ha trazado para mi vida. Y ahora puedo ver claramente mi vida, qué hubiese sido de mi vida si hubiera sido o si hubiera seguido los pasos de él. Y los hijos de Absalón quizá no optaron por seguirle los pasos a él. Pero hay algo muy interesante acá, hermanos, que la palabra de Dios se cumple al 100%. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿No nos dice así la palabra de Dios? Es uno de los mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el número del mandamiento? ¿Cuál es? El 5. ¿Están seguros? Ok, el 5. ¿Están seguros? Ok, es el 5. Ok, es el 5 pues. No me lo cambien. Es el 5. No, sí es el 5. Nada más estoy viendo a ver qué tanto conocen de la palabra de Dios. Pero sí, hermanos, fíjate lo que nos dice Deuteronomio 21:18. Escucha bien lo que nos dice Deuteronomio 21:18. En Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces le tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Right. Escuchen bien lo que nos dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer ahora mismo. En el versículo 17. Tomando pues a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande ¿de qué? De piedras. De piedras. Y todo Israel huyó y cada uno a su tienda. Así es de que, hermano, la Escritura se cumple. Se cumple al pie de la letra. Jesús nos dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, dice, no pasarán. ¿Por qué no? ¿Por qué nos dice Jesús eso? Porque todo, hermano, los que está escrito en la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento, absolutamente todo se va a cumplir al pie de la letra. Los mandamientos de Dios, todas las promesas de Dios, todos los principios de Dios, todos los estatutos y decretos de Dios, hermanos, no pueden ser quebrantados, no pueden ser distorsionados, ni pueden ser alterados, ni mucho menos pueden ser diluidos. ¿Por qué? Porque se van a cumplir exactamente como está escrito. Y así mismo se va a dar. Por ello es que aquí podemos ver que Absalón terminó en un hoyo y con una pila de piedras arriba. Exactamente como la Biblia dijo, ¿no? Ahora, ¿creen que este hombre vuelva a dar problemas en Israel? ¿Creen que vuelva a dar problemas en Israel? No.
No, ¿verdad? Allá en mi pueblo decíamos, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Así es como decíamos allá en mi pueblo, ¿no? Acá podemos ver que muerto Absalón, se acabó la rebeldía en el pueblo de Israel. Y ahora, acá, Joab, como podemos ver, no solamente está poniendo ejemplo para todos los israelitas, les está ahí dando a ellos un ejemplo de lo que se va a hacer contra aquellos que se levanten en contra de el rey de Israel. Ahora ya tienen un patrón. Hey, te levantas en contra del rey de Israel. Ok, entonces esa va a ser tu suerte. Te vamos a perseguir. Te vamos a alcanzar. Te vamos a matar. Y después te vamos a enterrar. Lo que vamos a hacer. Y esa era la manera con la cual ellos lidiaron en ese problema. El punto 2, el anuncio de la victoria. En el versículo 19, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Ahora pregunta, iglesia: ¿por qué ustedes creen realmente que Joab no quería que Ahimaas llevara la noticia al rey de Israel? ¿Ustedes creen que Joab realmente estaba pensando él en David porque su hijo había muerto? ¿Creen ustedes que estaba pensando de esa manera? Que por esa razón es que él no le llevó o no envió a Ahimaas a que diera la noticia. Ahora, déjenme les hago una pregunta. Cuando el amalecita vino y le informó a Saúl que había muerto, y el amalecita literalmente le dijo: el hombre estaba vivo todavía, y como estaba vivo el hombre, me pidió que le quitara la vida, y pues yo le hice el favor. Y aquí te traigo la corona, ¿no? Para que veas que literalmente está muerto. ¿Cómo reaccionó David? ¿Le compró un carro del año? ¿Le dio una yunta de bueyes? Fíjese lo que nos dice 2 de Samuel 1:13. 2 de Samuel capítulo 1 versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo a David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. El temor de Joab era la reacción de David. Era la reacción de David. Ahora, ¿de quién era hijo Ahimaas? De Sadoc. ¿Quién era Sadoc? El sacerdote de Israel. Era el sacerdote de Israel. Si Ahimaas llega a David y le dice: tu hijo ha muerto, era posible que el mismo David le hubiera culpado a él de la muerte. ¿De quién? De la muerte de Absalón. Y la reacción de él hubiese sido contraproducente. Fíjate lo que nos dice en el versículo 21. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Ahimaas quería llevar la noticia como fuese posible. Él
él quería llevarle al rey la noticia. Quería llegar con el rey, quería decirle la situación. Pero Joab no quería que fuera Ahimaaz. Joab quería que fuera un etíope. Que fuera otro hombre que no fuese de valor para los ojos del rey. Y que el rey no se tuviese que ver con la decisión de quitarle la vida a uno de los hijos del sacerdote de Israel. Mas Ahimaaz insistió tanto que al final Joab le dio la bendición y él igual se aventó a correr y se fue hacia adelante. Ahora fíjense las palabras en el versículo 21. En el versículo 21 nos dice, y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. No se olviden de esas palabras. Ve tú y di al rey lo que has visto. Es muy importante. Porque lo que has visto, tú das testimonio de lo que has visto, ¿no es verdad? Tú no das testimonio de lo que no has visto. Y es muy importante para nosotros entender que cuando nosotros, hermanos, damos testimonio acerca de nuestra fe, damos testimonio de lo que hemos visto. De lo que hemos visto. Lo que yo veo en mí era un hombre muerto en delitos y pecado. Y lo que yo miro ahora es un siervo del Dios Altísimo. Lo que yo veo en ustedes es hombres y mujeres que un día estuvieron muertos en delitos y pecados y ahora son siervos y siervas del Dios Altísimo. Han sido lavados en la sangre del Cordero. Ahora tienen vida y yo puedo dar testimonio de eso al mundo entero y puedo decir que han sido tocados por Jesús. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Ahora, el mensaje que tenía que llevar el etíope era ¿cuál? Lo que él había visto. Sigamos, versículo 24. David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta del muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, ese también es mensajero. ¿Qué vemos en estos 3 versículos que tenemos delante de nosotros? A un hombre que conoce la batalla, conoce la guerra. ¿Por qué razón? Porque David sabía perfectamente que cuando un hombre venía corriendo hacia la ciudad y ese hombre venía solo, era un ¿qué? Un mensajero. Pero si el atalaya de la parte de arriba del muro hubiera mirado no a un hombre, no a 2 hombres, sino a 5, 6, 7, 8, 10 hombres corriendo hacia la ciudad, ¿qué significaba eso, iglesia? Que habían sido derrotados. Habían perdido la batalla y venían a refugiarse a la ciudad. Entonces cuando David mira a un solo hombre, dice, este es mensajero. Cuando David cuando el atalaya mira a un segundo hombre, dice, este también es mensajero. Porque vienen en distancia, vienen uno atrás de otro. O sea, no vienen corriendo a la par. Si vinieran corriendo a la par y hubieran más detrás de ellos, quiere decir que venían huyendo de la batalla. Y la batalla la habían perdido. Entonces él sabía que ambos de ellos eran mensajeros y traían noticias de la batalla al rey. Y en el versículo 27 nos dice, y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Viene con buenas nuevas. Ahora, Ahimaaz ya había sido usado por el rey en otra ocasión. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 16 que vino Absalón a la ciudad de Jerusalén y pidió consejo de Itofel?
y también pidió consejo del consejero personal de David. Y entonces los hijos de los sacerdotes Abiatar y Sadoc, ambos fueron ¿qué? Fueron los que vinieron y le trajeron las nuevas ¿a quién? A David. Entonces sabía que lo que este hombre había venido a traer eran ¿qué? Eran buenas nuevas. Hermanos, desafortunadamente, no todas las personas que miran venir a un mensajero piensan que trae buenas nuevas. Por el hecho de que el día de hoy, si te miran a ti con tu Biblia bajo el brazo y acercarse a las personas, lo único que te miran a ti es como una persona enfadosa, que vienes a meterme tu religión por las narices. Y no te miran como una persona que trae a ellos buenas nuevas de salvación. Pero acá David sí miró eso. David miró que estos hombres traían a él buenas nuevas. Tercer punto de la noche. El tercer punto es la noticia de la muerte de Absalón. En el versículo 28, entonces, Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Escucha el versículo 29. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. ¿Escuchaste? Mas no sé qué era. O sea, ¿cómo puede dar testimonio de lo que no vio? Mas no sé qué era, dice. Y el rey dijo: pasa, ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. ¿Cuál fue la noticia? Está muerto. Porque él vio con sus propios ojos que Absalón estaba muerto. Él vio con sus propios ojos que Joab lo tiró ¿dónde? Joab lo tiró en un hoyo. Él vio con sus propios ojos que Joab le levantó un gran muro de piedras. Él tenía la información correcta. Y aunque Ahimaas tenía un corazón dispuesto para correr, no tenía la información, hermanos. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que muchas veces nosotros estamos listos para correr, estamos listos para llevar las nuevas, pero no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. Tenemos que, hermanos, tenemos que presenciar los hechos, los eventos, para poder entonces llevar al pueblo las nuevas de salvación. Dios tiene que hacer algo sobrenatural en nosotros, con los nuestros y los de alrededor nuestro, para entonces nosotros poder ir y decir: lo que Dios ha hecho en mi casa, lo que Dios ha hecho en mi iglesia, lo que Dios ha hecho en mi trabajo, lo que Dios ha hecho en mi pueblo, ha sido cambiar el corazón y la mente de los hombres, y todos han hecho una confesión de fe y han invitado a Cristo a entrar en su corazón y le han declarado Señor de sus vidas. Pero si no lo vemos, hermanos, no podemos llevar esa noticia. ¿Sí o no? Es lo mismo que le pasó a Ahimaas. Ahimaas quería correr. Ahimaas quería ir al rey. Quería decirle: Señor mío, el pueblo ha vencido. ¿Y qué pasó con Absalón? Pues no sé.
Lo único que yo sé es que había un gran alboroto. No sé por qué era el alboroto. No sé. Vas a evangelizar. Oh, yo sé que en la iglesia se mueve el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Ah, pues no sé. Yo lo único que miro es que se mueve el Espíritu. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? Pues no sé. Ah, no, tienes que tener la información para poder entonces llevar una buena noticia. Continuando en el versículo 33 para terminar. Nos dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. Lloró y yendo, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Wow. O sea, este hombre estaba, ¿qué? Quebrantado, estaba turbado. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Si Absalón era un hijo rebelde. Absalón era un hijo que literalmente lo echó fuera de su reino. Lo sacó fuera de su reino. ¿Por qué? ¿Por qué no actuó exactamente como actuó cuando murió el niño de Betsabé? Porque cuando murió el niño de Betsabé, las palabras de él fueron en 2 Samuel 12:23, donde dice: mas ahora ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Por qué no dijo eso? Ha muerto. Ahora, te voy a dar la respuesta. La respuesta, hermanos, es la siguiente. La palabra de Dios nos dice en Mateo 19:14: pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. David sabía perfectamente lo que su hijo había hecho. David sabía perfectamente el destino final de su hijo, porque había quebrantado la ley, porque había deshonrado a sus padres. Y entonces su vida se había cortado. Lo que David sabía, hermanos, más que nada era lo siguiente: que él no iba a ver a su hijo en el cielo. Eso es lo que a él le quebrantó. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Qué de nosotros, iglesia? ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos hermanos, hermanas, primos, primas, familiares que literalmente, hermanos, sabemos que si mueren no hay esperanza para ellos? Nos ponemos como David. Decimos como dice David, que dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Actuamos de esa manera? O decimos: se murió mi primo, se murió mi prima. Bueno, pues que Dios lo haya agarrado en buena hora, ¿no? Muchas veces esa es nuestra, ¿qué? Esa es nuestra reacción. Ojalá que haya tenido una oportunidad de arrepentirse de antes de cerrar los ojos acá en la tierra. O sea, nosotros, hermanos, entendemos el hecho de que si las personas mueren sin Cristo, no los vamos a mirar en el cielo. No los vamos a mirar en el cielo. Y a nosotros nos debería de dar eso, nos debería de dar tristeza, nos debería de conmover, nos debería de hacer llorar, debería de hacernos llorar, lamentar la vida de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque tú y yo tenemos el cielo asegurado y nuestro destino es la gloria de Dios. Jesús dijo: he aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis también. Es lo que nos dice Jesús. O sea, nosotros vamos a estar donde va a estar Jesús. Pero ¿qué hay de aquellos pecadores los cuales no han venido aún a los caminos del Señor? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? ¿No deberíamos también nosotros lamentarnos como se lamentó David por su hijo Absalón, sabiendo que su hijo, literalmente, para él no había esperanza? No había esperanza.
Y es lo que podemos ver acá en las Sagradas Escrituras, hermanos. Por ello, seamos sensibles a la situación. Seamos sensibles a la necesidad del ser humano. El hombre no necesita pan, necesita a Cristo, que Él es el pan de vida. El hombre no necesita agua, necesita el agua de vida, que es Cristo Jesús. El hombre no necesita aliento, necesita el Espíritu Santo, que es el que lo sella para la vida eterna. Y muchas veces nosotros nos enfrascamos más en llevarles a la gente que comer, que vestir, que en llevarles a ellos el Evangelio, la palabra de Dios. Aprendamos de lo que nos ha enseñado el Señor esta noche. Meditemos en sus palabras, meditemos en lo que Él nos ha dicho respecto a esta porción de la Escritura. Amén. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias. Tú le diste la victoria a tu siervo David. Pero mi Dios, a él le hubiese encantado, mi Dios, que su hijo hubiese tenido una segunda oportunidad. Pero, Señor, su forma de vivir, su forma de ser, su mente, se había extraviado completamente, Señor, de la verdad. David sentía en su corazón que si él llegase a vivir, él hubiese podido impactar la vida de él. Y muchas veces nosotros sentimos lo mismo, Padre. Muchas veces nosotros decimos, si esta persona hubiese estado con vida o hubiese vivido unos días más, unas horas más, o quizá unos minutos más, y nosotros hubiésemos podido estar ahí al lado de él, hubiésemos quizá podido presentarle el Evangelio, hablarle acerca de Jesús. Pero Padre, tu palabra dice que tu Espíritu, Señor, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y tu Espíritu, oh Señor, está, oh Padre mío, obrando, trabajando en todo ser humano, Padre. En todos. Nosotros fuimos tocados por tu Espíritu. Respondimos a su llamado. Nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, le aceptamos como Señor de nuestra vida y Padre mío, somos ahora tus hijos. Oh Padre mío, te pido por todas estas personas, mi Dios, que tu Espíritu está hablando, está tocando, que también ellos, Señor, respondan a tu llamado, respondan a tu voz, se arrepientan de su vana manera de vivir e inviten a Cristo a entrar en su corazón, Señor. Pero ayúdanos, mi Dios, a llevar el mensaje. Ayúdanos a correr a llevar el mensaje. Ayúdanos a ser fieles, mi Dios, en lo que nos corresponde a nosotros. Prepararnos bien, mi Dios, para llevar ese mensaje que impacta vidas, cambia vidas y transforma corazones. Gracias, Padre, te damos este día y siempre en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén.